habla es el provenzal, y el castellano obviamente la lengua principal dentro de esa familia. Llegó a todos los países y en América inclusive asumió, digamos, una serie de características regionales. Escuchar a un argentino, a un porteño en particular, o un rioplatense allí entre Argentina y Uruguay, y escuchar luego a un chileno, escucharnos a nosotros los paraguayos, nuestra manera tan particular que tenemos de hablar el castellano mezclado con el guaraní, en ese nuestro yo pará, es decir, venina, decirle, que contarle, que pío querés, Gina, es castellano, pero mezclado con el guaraní. Lo mismo va a ocurrir con el caso, por ejemplo, de México, que acá nos impactó mucho con varias de las películas que han llegado acá. Todos conocemos muchas de esas series que se mostraron en los canales, justamente en el tiempo que estaban mencionando, donde entran palabras como el chao, la palabra chao, que es usada por ellos. Y mismo el caso de Venezuela, que tiene su manera particular de hablar. El castellano también se proyectó al otro lado del mundo. En Filipinas hay una población muy importante que habla español o castellano. Entonces, si tomamos los datos actuales comparados inclusive a las otras poblaciones y a los otros idiomas hablados en el mundo, hay una relación bastante lógica entre esos 300 millones y los 600 millones. El Paraguay en la década del 80 llegaba a aproximadamente 3 millones de habitantes, hoy somos 8 millones. Simplemente para tomar esa relación, Juan. Interesante. Ahora bien, mayoritariamente se debe a eso el crecimiento poblacional de los países que hablamos español, que tenemos el español como lengua madre, pero también debe colaborar el tema de las migraciones, ¿no? En Estados Unidos hoy es ya casi común escuchar en los altos círculos políticos de los Estados Unidos apellidos de origen latino, incluso los candidatos, aquellos que quieren ser senadores o representantes o presidentes de los Estados Unidos, cada vez ven más importante el aprendizaje del español, por lo menos algunas frases. Efectivamente, y no tenemos que perder de vista que ese desarrollo, ese progreso que tuvo y que tiene el castellano también está asociado obviamente a un potencial económico que ayudó a proyectar al español. Hoy estamos en un mundo donde hay una competencia muy fuerte en materia, digamos, de promoción cultural. Hoy existe una guerra no declarada, ya no es una guerra con armas, sino que una guerra cultural, sobre todo lingüística. El castellano hoy busca posesionarse, ganar más espacio en el mundo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por todos los medios que tiene a su alcance. Hoy en día podemos encontrar una cantidad, pero impresionante, tremenda, abundante en Internet. Esa información está en lengua española. Vamos a encontrar eso mismo en los canales donde se alojan materiales audiovisuales, como el caso de YouTube, donde también vamos a encontrar, pero todo tipo de información, novedades, que se publican diariamente. Y obviamente eso tuvo y tiene un mayor auge hoy con el tema de las redes sociales. Hay mucho mayor uso de las lenguas en el mundo, y en particular el castellano, a través de las redes sociales, Juan. Y obviamente eso hizo y hace que se convierta en una herramienta muy importante, no solamente como una especie de vehículo de comunicación, sino que una herramienta política. De allí el interés de los candidatos, ya que pusiste el ejemplo de Estados Unidos, tanto a la presidencia como a los cargos parlamentarios, en llegar y obtener los votos de una importante población de habla hispana dentro de lo que es actualmente Estados Unidos. Usted tocó un tema muy interesante y yo ahí tengo mis dudas todavía, profesor. Usted me dirá si estoy equivocado, pero los que habitualmente por razones profesionales o de curiosidad navegamos por Internet, seguimos notando una brecha entre la importancia del inglés y el español. Es decir, no es lo mismo buscar datos de Burkina Faso escribiendo en español que buscar datos de Burkina Faso escribiendo en inglés. El material sigue siendo más abundante en textos en inglés. Puse un ejemplo nomás, en cualquier rubro que uno busque, todavía es significativamente superior el hallazgo que se hace en idioma inglés. Y usted hablaba de una especie de guerra no declarada, ¿no? El español busca abrirse paso por todos los medios posibles, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está faltando para acercarnos por lo menos más
a la importancia en Internet que el inglés todavía sigue teniendo por sobre las demás lenguas? Y aquí hay una cuestión muy importante, Juan, que podemos mencionar, y es el factor geopolítico. ¿Dónde está el poder en el mundo hoy? Están los Estados Unidos. ¿Y qué producen los Estados Unidos? Y tecnología. ¿Y dónde está la base de toda la comunicación que hoy en día se da en términos de telecomunicaciones? Y en los Estados Unidos, que hacen los norteamericanos y promueven su lengua. Y lo hacen a diestra y siniestra, pasando sobre lo que sea. Eso hizo y hace que hoy, por ejemplo, en el castellano que hablamos, encontremos una serie de expresiones, palabras, frases que tienen un origen anglosajón, viene del inglés. Es decir, por ejemplo, casi de una manera totalmente inconsciente ya hoy, ya forma parte del discurso de cualquier paraguayo, de cualquier ciudadano de cualquier país de América, es decir, trabajamos a full. Obligatoriamente hoy hablamos de shopping. Los niños piden ir al shopping. Es decir, hoy vamos a una conferencia, vamos a algún tipo de congreso y en algún momento hay un coffee break. Y ese tipo de cosas forman parte de esa especie de guerra instalada. Obviamente no tienen las características violentas en términos de muerte y otras, pero es una manera en que ese poderío que tiene los Estados Unidos se muestra al mundo a través del inglés. Es decir, qué es lo que identifica, en este caso, los Estados Unidos y su lengua. Y en esa lengua hoy nos llegan productos, marcas internacionales, una serie de promociones que ellos siguen haciendo, que es lo que el español no tiene. Y nosotros vemos a España como el centro, digamos, de lo que es la lengua española. Hay todavía una brecha muy importante en materia de poderío de España con respecto a los Estados Unidos, por ejemplo. Claro, ahora es justamente esa lengua viva que toma prestado algunos términos de otros idiomas, la que hace que el idioma permanezca vivo, que siga evolucionando para bien o para mal, incluso a veces en la mala utilización de una expresión. Es tanto lo que se utiliza y tan constante esa utilización que finalmente la RAE termina aceptando. Hoy en día, digamos, esas incorporaciones que se hacen en los diccionarios de la lengua, de la Real Academia Española, tiene mucho que ver con esos anglicismos, profesor. Googlear, por ejemplo, hoy en día, en términos de Internet, cuando los chicos nos dicen voy a googlear, quiere decir que van a buscar algo en Internet. Esas incorporaciones es cuestión de tiempo para que se castellanicen, para que sean aceptados esos términos como si fueran parte del español ya. Googlear, por ejemplo. Sí, de hecho que sí, ¿verdad? Las lenguas, por una parte, tienen sus vocablos nativos, originales, pero por otro lado tienen los préstamos. Esos préstamos vienen de otros idiomas, obviamente, y son porque tienen alguna necesidad en la lengua a la cual se incorporan. Puede ser que la ausencia misma del término, en este caso la popularización, hoy día es imposible decir de otra manera que no sea Facebook o Facebook, nadie dice Facebook, hasta la forma de pronunciar, si no exacta, aproximada, la gente dice, vamos a ver qué hay de nuevo en Facebook, claro, o en Twitter, en Instagram, es decir, todas esas herramientas. Exacto, cliquear, también vamos a encontrar muchas. Lo que nosotros tenemos que entender nada más es que eso se genera precisamente como parte de esa política de expansión, ¿verdad? Esa es una cuestión que no podemos dejar de considerar que de la forma que puede, ellos hacen el esfuerzo de introducir palabras dentro de los idiomas. Y obviamente, en el caso nuestro, nosotros en el Paraguay tenemos los dos idiomas, pero también hay una ley especial que ni siquiera tuvo en cuenta la opinión, el parecer de la gente en el Paraguay. Yo recuerdo que cuando en 1992 se hizo el primer Congreso Nacional de Educación y luego en el 93 el segundo, se había hecho una enorme consulta a nivel municipal, departamental y luego dos congresos nacionales para definir un modelo de educación que entre otras cosas incluía el castellano y el guaraní.
Sin embargo, hace cuestiones de 4 o 5 años atrás, se dio un hecho llamativo para nosotros, donde directamente en el Parlamento Nacional se trata y se aprueba una ley paralela a la Ley General de Educación, por ejemplo, por la cual se establece la enseñanza del inglés desde la etapa preescolar a lo que comúnmente llamamos la educación primaria, la secundaria y también tiene que llegar a nivel terciario. Lo que digo con esto es cómo se genera ese tipo de políticas en el mundo, ¿verdad? Donde de alguna manera ellos buscan posesionar. Es lo que probablemente el castellano no tiene ante esas grandes potencias del mundo, pero los otros sí. Nosotros, por ejemplo, tuvimos y seguimos teniendo en Paraguay varias ofertas para estudiar chino. ¿Y quiénes son los que promueven? Y obviamente la otra potencia del mundo, Claro, que claro, también tiene su Facebook en chino, su Twitter en chino y claro. todo lo demás. Es decir, a eso me refiero. Es lo que el castellano todavía no logró en ese sentido. Es decir, nos mueve el mismo capital que mueven estas dos grandes potencias a la hora de tener que instalar estas redes sociales, por ejemplo, en su versión hispana o castellana. Es lo que todavía no tenemos, pero sin embargo, estas otras dos lenguas que estuve mencionando, a manera de ejemplo, el inglés y el chino, sí existen. ¿Por qué? Porque allí existe otro tipo de apuestas que van más allá de lo que a lo mejor el castellano hasta hoy se propuso o tiene como meta para lo que viene. Sí, está muy clara la situación. No quisiera que se me vaya el programa sin hablar del español paraguayo, profesor. Nuestros aportes, los paraguayismos. A mí se me vienen dos ejemplos. Uno ya es viejo, que es Argel. Yo creo que no, mientras en otro país Argel es ciudad de Argel, ¿no? Y aquí es alguien que tenga un carácter antipático. Creo que es uno de los primeros aportes del Paraguay a la Real Academia Española en su diccionario, pero deben haber otros ejemplos. Curubicar, creo que también. El aporte del español paraguayo es exiguo, pero existe, ¿no? Por supuesto, y está muy basado, esa es una cuestión importante de mencionar, Juan. Usted que al vivir en un ambiente como este, en un medio como el que nos toca vivir a nosotros, toda la botánica, toda la parte de la zoología, siempre tuvieron denominaciones en guaraní. ¿Y qué es lo que hizo en este caso el Paraguay? Y aportar esos nombres que se han incorporado al castellano. Uno de los casos es, por ejemplo, la palabra tereré, que hoy en día está aceptada por la academia. Luego tenemos el caso mismo de abatí por el maíz. Y podríamos ir buscando y vamos a encontrar la misma que estuviste mencionando. La palabra en guaraní es itacurubí. Curubí significa pequeña y redonda. Es el canto rodado, ¿verdad? Y normalmente nosotros cuando se rompe algo, siempre solemos decir se curubicó, se rompió y se curubicó. Sí. Entonces, ese es uno de los aportes nuestros a lo que en este caso corresponde al castellano. De hecho, si nosotros buscamos, vamos a encontrar varias otras palabras que el Paraguay en este caso fue incorporando a la lengua española. Hay de hecho una especie de apéndice incorporado, ¿verdad?, donde se mencionan los aportes en materia de términos, de palabras a la Real Academia de la Lengua Española. Así como ocurrió con otras palabras de América. Lo notable es que en el caso del Paraguay, por muchos años, estos aportes de paraguayismos, si podemos decirle, o inclusive guaranismos, como antes se dice, anteriormente eran conocidos como rioplatenses, hasta que la correspondiente acá de la Academia de la Lengua Española hizo las gestiones y comenzó a hacer las correcciones del caso Juan. Ajá. Me queda un minutito y en ese lapso, profesor, quería hacerle la siguiente pregunta, a ver qué piensa usted. ¿Se cambió la influencia en nuestros chicos, por ejemplo? Yo recuerdo antes cuando empezaron a ingresar acá los canales de cable, era más bien el español argentino el que nos influenciaba con ciertos términos. Hoy mi hijo dice, ¿qué onda, güey? No manches.
Acá me suelen decir, cambiate en chingas, que me apure para cambiarme de ropa y cosas así. No sé muy bien lo que significa, pero interpreto de que es que me apure. Hoy en día estamos, el español de los chicos hoy en día, el español paraguayo, está más influenciado por los youtubers de Centroamérica que por países de la región. Brevemente, un minuto tenemos, profesor. Así mismo, Juan. A mí me toca eso muy de cerca porque tengo mis nietos que tienen probablemente entre 8, 7, 6. Exacto. Y eso mismo que acabo de mencionar es lo que forma parte del léxico de ellos. Y eso es lo que hoy en día, independientemente a los canales de televisión nuestros acá, a las emisoras de radio, hoy es muy común, en este caso, el acceso a YouTube. Sí. Y allí están los influencers, como decimos comúnmente, y ellos usan preferentemente el español centroamericano y más específicamente mexicano. Claro, ahí utilizó usted un anglicismo, influencer. Ya lo utilizamos comúnmente en nuestro lenguaje cotidiano en español, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo, profesor. Sí, sí, sí. Y vos, youtuber. Youtuber, claro. Influencer. Claro. Por supuesto, Sí, por supuesto. bueno, esas son las palabras que, así como te decía, en la medida que va corriendo el tiempo, hay todo un proceso que se lleva adelante de una manera probablemente hasta inconsciente y donde hoy día todos nos hemos obligado a usar esas palabras del inglés en el español. Sin embargo, el español también continúa viviendo y coleando como empezamos la conversación hoy día con 600 millones. Duplicó en 40 años la cantidad de hablantes en el mundo. Y eso es saludable para una lengua que entra en competencia junto a otras. Lo nuestro con el guaraní, estamos por 11 millones acá en la región. O sea que es grande la diferencia. Y el terreno a recorrer todavía es mucho, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, me quedaron un montón de preguntas que van a quedar para una próxima oportunidad, profesor. Se me fue el tiempo, un placer escucharlo realmente siempre. La próxima vez podríamos hablar, por ejemplo, del español escrito, ¿verdad? Como que este aparatito que usamos todos como que nos está quitando las habilidades de escribir y de hacerlo bien. Como que nos acomodamos con el corrector y ya prácticamente no se nos enseña las reglas de ortografía, por ejemplo, algo que es preocupante, sobre todo los que tenemos chicos, como usted lo decía. Profesor, un placer, yo le agradezco por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Un placer, Juan, y un saludo cordial a la teleaudiencia. Que pasen muy bien. Igualmente, siempre es muy agradable escucharlo al profesor David Galeano. Ya tendremos la ocasión de hacerles otras consultas con respecto tanto al español como a nuestro guaraní también. Pausa y ya volvemos.